nosotros podemos aprender a medir qué es lo que ocurre con nuestras animaciones y qué es el rendimiento o cuánto le cuesta al navegador ejecutarlas. Y de una manera muy sencilla. Para esto voy a crearme un nuevo ejemplito, voy a crear acá, voy a copiar lo que teníamos en el ejemplo anterior, voy a guardar y voy a poner aquí dentro de nuestra carpeta de animaciones, voy a crear una nueva carpeta que sea animaciones, y vamos a ponerle acá will change. Creamos esta carpeta y ponemos nuestro index.html. Aquí lo que va a ocurrir es que vamos a aprender a medir qué es lo que ocurre en el navegador cuando nuestra animación o transición se ejecuta. Y es que hay cambios, el render dentro de la pantalla tiene que cambiar porque el elemento se superpone a cosas o el elemento se está moviendo y la pantalla tiene que hacer un render de eso. Pero qué es lo que ocurre y cuánto le cuesta, podemos aprenderlo a ver desde Chrome. ¿Cómo hacemos eso? Primero, vamos a Chrome y nosotros abrimos con clic derecho, inspeccionar, abrimos nuestra consola de elementos y dentro de las Developer Tools de Chrome nosotros podemos extender esas herramientas con esos 3 puntos y ahora en más herramientas podemos ver animaciones o podemos ver el rendering. Ambas son las que nos van a servir para depurar qué es lo que ocurre con nuestra animación y cuánto le cuesta moverla al navegador. Vamos a ver qué ocurre en el rendering. Si yo le digo en el rendering que mi animación se pinte cada vez que hay que el navegador me muestre cada vez que se pinta algo en la pantalla, le pongo este highlight. Ahora se está pintando mucho porque mis Developer Tools están coincidiendo con esto de acá, con el elemento que estaba rebotando. Si yo la quito, me quito ese pequeño pedazo. Entonces, por ahora lo voy a dejar aquí para explicarles qué es lo que hacen las demás herramientas. Ahora puedo escribir los bordes de los elementos que yo acabo de hacer, así como si hubiera puesto el borde de mi elemento, pero lo hice por CSS, pero esta vez lo voy a hacer desde la consola. Y así puedo ver los cuadros que se dibujan de todas las cajas que tienen mis elementos HTML. Y aunque este tenga un efecto circular, gracias a Border Radius, vemos que al final del día es una caja, porque en CSS todo es una caja. ¿Qué más podemos ver? A cuántos frames por segundo ocurre nuestra animación y ahí podemos ver que el rendimiento y también podemos ver cuántos megas está consumiendo nuestra aplicación dentro del navegador, que así podemos medir si la aplicación va rápido, es fluida o consume muchos recursos. ¿Qué más podemos aprender a medir acá? Dentro de animaciones podemos ver las animaciones que ocurren dentro de mi navegador. Para esto voy a recargar la pantalla y ahora vemos que se dibujó una animación y cuando hacemos hover encima de esa animación que acabamos de ejecutar, vemos que tenemos un preview de lo que ocurre en mi animación. Pero no solo eso, yo puedo tomar ese elemento y puedo modificarlo aquí. Y puedo decirle que ese elemento sea diferente. Y aquí es donde yo puedo probar diferentes tiempos de animación, cambiarle el rebote, cambiar cosas. Entonces, primero, puedo hacer que mi animación ocurra más, pero más rápido. Así que bajo esta cosa y mientras más bajo el tiempo de mi animación, vemos que la animación se ejecuta mucho más rápido. Puedo hacer que el rebote también sea más rápido y ahora va a rebotar muchas veces. De esta forma, podemos configurar las animaciones a nuestro gusto de una manera mucho más visual. También podemos editar qué hace nuestra animación. Así que si ahora yo le doy doble clic acá y veo aquí en los elementos, vamos a ver qué es lo que hace mi animación. Ahí vemos todas las propiedades que tenemos aquí y las podemos cambiar para que mi animación sufra cambios. Por ejemplo, yo moví un poco el inicio de la animación y tiene un delay, que si notamos por aquí en la parte de abajo, esto, que cuando empieza esta parte inicial, modifica el delay de la animación, de una o de otra. Hagamos que rebote menos, enloqueció esto. Y vemos que cuando enloquece, el rendimiento baja porque es más complicado mover esto. De hecho, mi navegador está medio trabado por parte de esto. Y puedo hacer que mi animación corra al 100% del tiempo, corra un poquito más lento al 25. Voy a cerrar esto. Se me trabó el navegador. Voy a cerrar esto. Voy a recargar la pantalla. Voy a abrir otra vez el inspector. No voy a hacer algo tan loco, sino quiero mostrarles que ahora podemos modificar cómo ocurre mi animación. Aquí está el 100%, que serían los 3 segundos que dura irse de derecha a izquierda, izquierda a derecha.
Puedo hacerla que sea más lenta y puedo ir viendo qué es lo que ocurre, si va bien, si tenemos el efecto que queremos, o hacerla aún mucho más lenta. O si estamos dentro de una animación, puedo yo pausarla en todo momento. Esto lo habíamos hecho de una manera más manual y por CSS cada vez que hacíamos hover sobre su elemento padre. Esto es lo que podemos hacer aquí. Así que voy a volver a poner los bordes, medir el FPS y poner el repintado. Voy a bajar esto y quiero mostrarles optimizar animaciones y transiciones. Para esto voy a quitar mi animación y vamos a poner algo más sencillo. Simplemente voy a quitar el animation name. Si quito el animation name me quedo con un elemento sin animación, animation name, animation duration, quitar todo esto. Animation aquí las tengo. Tengo que abrir esto en el navegador porque teníamos el ejemplo anterior corriendo ahí. Abrimos esto y ahora sí que quité ese elemento. Voy a inspeccionar, voy a otra vez a prender mis depuradores, pintando esto, pintando las capas, pintando el FPS. Ahí las tenemos. Se han pintado las capas, están ahí. Y ahora quiero ver qué es lo que ocurre con los cambios dentro de los elementos. Vemos que cuando recargamos el navegador hay un pintado general. Ese es el pintado que ocurre del primer render del navegador. Es decir, cuando los elementos se dibujan en pantalla y el CSS es interpretado. Pero ahora sí, ¿cuántas veces va a haber un render cada vez que haya un cambio? Por ejemplo, voy a hacer que, ya que el borde es en verde, voy a hacer que mi elemento inicial, que es mi cuadrado, sea de color rojo. Y ahora le voy a añadir una transición a ese elemento. Así que le vamos a poner transition y que esa transición dure 0.3 segundos. Y que cuando yo le haga hover a ese elemento, de hecho lo tenemos cuadrado.hover, cambiarle algo y ver qué es lo que ocurre en el navegador. Cuadrado 2 puntos hover y cambiarle qué es lo que ocurre cuando yo me posiciono encima de ese elemento. Por ejemplo, le voy a cambiar la opacidad. Opacidad y que se vaya a 0, es decir, que el elemento desaparezca. Voy a mi navegador, recargo y cuando el elemento es rojo ahora, cuando yo voy por encima de él, este elemento desaparece, pero hay un repintado ahí. El navegador tiene que interpretar que va a haber un cambio y simplemente dice, ok, voy a hacerlo y lo hace. Y dependiendo del rendimiento que tenga el computador que renderice esa transición o animación, esto va a ser más lento o más rápido, porque es en ese preciso momento donde le estamos avisando al navegador que tiene que cambiar. Entonces él tiene que improvisar y hacer lo mejor que puede y optimizar para que esto ocurra. Pero nosotros podemos avisarle antes de que esto ocurra que va a cambiar y que el navegador optimice antes y pueda darte un mejor render. Con una propiedad muy simple que se llama willChange. Para esto vamos a añadir esta nueva propiedad que se llama willChange, que quiere decir como va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Opacity. Guardo por aquí, voy a mi navegador, recargo y ahora cuando yo haga hover dentro de ese elemento, mi elemento se desvanece, pero vemos que ahora el depurador ya no nos dice que hay un repintado de ese elemento. Esto gracias a willChange, porque esa propiedad le avisa que el elemento va a cambiar. Podemos aplicarle willChange a varias propiedades, como por ejemplo el opacity, y podemos encadenarlas y ponerle aquí, por ejemplo, un transform, y decirle que el elemento, aparte de su hover, de cambiar la opacidad, cambie su transformación, así que transform, y podemos ponerle aquí scale y decirle que sea un poquitín más grande. Voy a ir a mi navegador, recargo, mi elemento va a desaparecer mientras se hace más grande, pero no va a haber un repintado dentro del navegador. El navegador ya optimizó eso. Pero ¿qué tal si yo hago esa segunda propiedad, pero yo la quito dentro de mi willChange? Se va a optimizar la opacidad, pero no la transformación. Así que ahí tenemos, se fue, y ahí viene y se rescala. Entonces, ¿qué propiedades están súper optimizadas para que esto ocurra? Tanto opacity como las transformaciones. Es por eso que las transformaciones son esenciales dentro del mundo de las animaciones, porque las transformaciones están optimizadas para que éstas se puedan ejecutar y no hayan cambios drásticos dentro del navegador, es decir, que haya una aceleración por hardware y el navegador nos dé lo mejor de sí para que ese render ocurra y se vea una animación totalmente fluida. Optimiza tus transiciones y animaciones con willChange.